Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de algo que ha conmovido profundamente al público turco. Bahar Baktas no pudo contener las lágrimas durante una escena que recreaba un momento de su pasado amoroso. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas, y lo que debía ser solo una actuación terminó despertando viejos sentimientos y provocando un silencio absoluto en el set de grabación. ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Y por qué muchos aseguran que Bahar revivió su propia historia con Yağmur Yüksel? Según fuentes cercanas a la producción, la escena en cuestión mostraba a un hombre que se reencontraba con el amor de su vida después de mucho tiempo. Una situación cargada de emociones que requería una entrega total por parte de los actores. Pero nadie imaginó que Bahar, al interpretar esas líneas, terminaría mostrando una vulnerabilidad tan real. No era parte del guión, sus lágrimas fueron verdaderas, confesó un miembro del equipo técnico, que presenció el momento desde muy cerca. En el video filtrado, se puede ver a Bahar temblando mientras pronunciaba las palabras: no todos los amores terminan, algunos simplemente se transforman. Esa frase, seguida de un silencio largo y una mirada perdida, dejó a todos helados. Minutos después, el director detuvo la grabación para permitirle recuperarse. Pero los rumores no tardaron en surgir. Muchos afirman que esa escena era una clara referencia a su historia con Yağmur Yüksel, la actriz con quien compartió una relación intensa y mediática. Fuentes del entorno de Bahar aseguran que él se había preparado emocionalmente para esa jornada, pero que algo en el set lo desbordó. Bahar había dicho que era solo trabajo, pero cuando escuchó el nombre del personaje femenino, se quedó en silencio por unos segundos. Nadie sabía cómo reaccionar, comentó uno de los asistentes. De hecho, varios fans detectaron similitudes entre los diálogos del guión y frases que Bahar había dicho en entrevistas pasadas sobre Yağmur. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y también de nostalgia. Algunos usuarios escribieron: no estaba actuando, estaba reviviendo o su mirada lo dijo todo. Incluso Yağmur, según se especula, habría reaccionado con un simple corazón en una historia de Instagram justo después de la emisión. Aunque ninguno de los dos ha confirmado contacto reciente, los seguidores no dejan de buscar señales de un posible acercamiento. Días después del episodio, Bahar fue visto saliendo solo de un café en Estambul. Cuando los periodistas le preguntaron por las lágrimas, él simplemente respondió: a veces el corazón recuerda lo que uno quiere olvidar. Esa frase, breve pero contundente, se convirtió en tendencia en pocas horas. No hizo falta decir más, el público ya había entendido todo. La conexión entre el pasado y el presente de Bahar era evidente. Desde entonces, todo ha cambiado para el actor. Los medios comenzaron a seguir cada uno de sus pasos, intentando descubrir si ese momento había reabierto heridas que creía cerradas. Algunos allegados aseguran que Bahar se mostró más introspectivo durante los días posteriores a la grabación, evitando entrevistas y limitando sus apariciones públicas. Está atravesando un proceso personal muy delicado. No fue solo una escena, fue un espejo de lo que alguna vez vivió con Yağmur, reveló una persona de su entorno. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la reacción del propio equipo de rodaje. Uno de los camarógrafos contó que, al terminar la escena, el silencio fue absoluto y que incluso algunos técnicos se emocionaron. No podíamos aplaudir. Sentíamos que habíamos presenciado algo que iba más allá del arte, comentó.
El director, por su parte, se acercó a Bar, le puso una mano en el hombro y le dijo, eso fue real, y por eso tocó a todos. Las horas siguientes estuvieron llenas de especulaciones. Algunos programas de televisión dedicaron segmentos enteros al tema, analizando cuadro por cuadro la escena y comparándola con antiguos videos de la relación de Bar y Yağmur. Las coincidencias eran evidentes, la forma en que la miraba, el tono de voz, incluso la postura de sus manos. Todo parecía una recreación involuntaria de sus momentos más íntimos. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a compartir fragmentos del video con música melancólica y frases como el amor verdadero nunca desaparece o hay historias que ni el tiempo puede borrar. La etiqueta almohadilla Bar y Yağmur volvió a ser tendencia, algo que no ocurría desde su ruptura. Incluso algunos colegas del actor publicaron mensajes de apoyo, destacando su valentía por dejar ver su lado más humano frente a las cámaras. Mientras tanto, Yağmur Yüksel optó por el silencio. No ofreció declaraciones, pero los seguidores notaron que en una de sus recientes entrevistas mencionó algo que muchos interpretaron como una respuesta indirecta. A veces, los recuerdos regresan para enseñarnos cuánto hemos crecido. No se trata de mirar atrás con dolor, sino con comprensión, dijo con una sonrisa leve. Esa frase bastó para que los rumores de una posible reconciliación volvieran a tomar fuerza. Varios portales aseguraron que ambos habrían coincidido en un evento privado en Estambul días después, aunque no existen imágenes que lo confirmen. Según testigos, Bar evitó a la prensa y se mostró tranquilo, mientras que Yağmur lucía serena, aunque pensativa. Lo cierto es que la escena de las lágrimas ha marcado un antes y un después en la carrera del actor. Muchos críticos la han descrito como una de sus interpretaciones más sinceras y poderosas. Un reconocido periodista cultural escribió, no fue una actuación, fue una confesión disfrazada de arte. Desde entonces, el propio Bar parece haber adoptado un tono más reflexivo en sus redes. En una publicación reciente, escribió, el alma no distingue entre ficción y verdad cuando el sentimiento es auténtico. En apenas horas, la frase superó los 100.000 me gusta y generó miles de comentarios. Y aunque nadie sabe qué ocurrirá entre él y Yağmur, lo que sí está claro es que aquel instante frente a las cámaras reavivó una historia que muchos creían terminada. Una historia que, quizás, todavía tiene algo más que decir. Para cerrar, queridos seguidores, cuéntenme en los comentarios, ¿creen que Bar y Yağmur merecen una segunda oportunidad? No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas novedades del mundo del entretenimiento turco.